Nos alegramos en ti, Señor Jesús. Alégrense. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él los defiende. Alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él los defiende. Alégrense, 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 alégrense. ¿Cuántos confían en Dios? Los que confían en el Señor, alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él los defiende. Alégrense con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él los defiende. Alégrense. Ustedes, alegren. Levanta tu voz. Alégrense. Nos alegramos en ti, Jesús. Alégrense. Alégrense. A pesar de las dificultades, Señor, nos alegramos en ti. Alégrense. Oh Señor, alégrense. Alégrense. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Alégrense. Vamos todos juntos y decimos: alégrense. Alégrense en ti, Señor. Alégrense. 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 Amén. ¿Cuántos se alegran en esta mañana? Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar. Danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar. Danzaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar, seremos la generación que danza, goza de tu misericordia.
Tu gracia nos hace danzar, con todas las fuerzas celebrar. Danzaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levanta. Cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. Oh, no podemos callar, seremos la generación que danza, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Te damos gloria en esta mañana, Señor. Decimos, seremos la generación que danza. Oh, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. Seremos la generación que danza, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Seremos la generación que canta y que celebra, dándote gloria, oh Dios, dándote la gloria, oh Dios. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso en esta mañana? Poderoso eres tú, Jesús. Vamos a aclarar y decirle: Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, 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 poderoso. Es el Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso. Poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Y sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que... ¿Cuántos lo esperan? Aquel poderoso, decimos, poderoso, poderoso.
es el león de Judá, nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él, es poderoso. Sobre Satanás, Él tomó la autoridad, es poderoso. Decilo. Y ante su poder, las tinieblas han de caer, es poderoso. Y sobre el trono está, coronado en majestad. Él nos prometió que pronto regresará. Decilo. Poderoso, poderoso, poderoso. A ver la iglesia cómo dice. Poder. Tú eres poderoso, Dios. Poderoso. Todos juntos decimos: poderoso, poderoso, poderoso. Amén. Fuerte el aplauso para ese Dios poderoso. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Señor,
cielo venga aquí. Amado Dios, el cielo venga aquí. Oh, el cielo venga aquí. Todo es tuyo, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Decirle al Señor: tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Oh, y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Aquí como en el cielo, decirle que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo. Todo es tuyo, Señor. Todo poder, toda la gloria es para ti. Todo el imperio, el poder, soberano eres tú, Jesús. El cielo venga aquí hoy, Señor. Si estamos en este lugar, Jesús, porque tienes un propósito con nuestras vidas, Señor. Empezá a orar, Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas. Que tu presencia venga a este lugar, Señor, como en el cielo, Dios. Y empecemos a alabarte, a adorarte de corazón, Señor. Sabemos que buscas en este tiempo adoradores, Señor, en espíritu y en verdad, Jesús. Y perdón porque nos cuesta, Señor, perdón. Pero todo es tuyo, Señor. Tú eres el dueño de todas las cosas, Dios. Te mereces toda la alabanza, Señor, como en el cielo, Jesús. Oh, Señor, tú tienes el control. El cielo venga aquí. Oh, el cielo venga aquí. El cielo venga aquí.
el cielo venga aquí. El cielo venga aquí. El cielo venga aquí. Oh, el cielo venga aquí. El cielo venga aquí. El cielo venga aquí, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Vamos a estudiar un poco de historia, pero también algo del siglo XXI. ¿Por qué historia? Porque aquí el pastor les trajo a los adolescentes y jóvenes que a veces se preguntan, ¿y nuestra iglesia de dónde salió? ¿Somos de alguna división por ahí o algún rejunte y por ahí salió la iglesia? No. Por eso estos chicos que nos están grabando, antiguamente teníamos libros con la historia de tal iglesia, de tal líder, de algunos ilustres estudiosos de la palabra de Dios, como vamos a hablar esta mañana, pero ahora tenemos la posibilidad de que la tecnología nos ayude. Hoy los niños van a sacar de internet y ojalá que sepan elegir bien buena doctrina. Y no solamente leída, sino... Laura, ¿cómo entra la enseñanza? Lectura y las ilustraciones. Qué tremendo, ¿no es cierto? Que hoy tenemos la posibilidad. Yo voy a usar algo muy sencillo que todos conocen acá, es la pizarra, porque el PowerPoint también va a salir después. Acá el pastor que está dando estudios bastante seguido y el pastor de los días martes también, que son doctrina pura que tratamos de rescatar para compartir con las nuevas generaciones, para que sepan dónde estamos parados. No estamos porque sí nomás, una iglesia más, una denominación más. Hay una base, hay un fundamento. Casualmente estamos cumpliendo 202 años de la fecha que se considera la fecha de la Reforma Protestante. Y muchos le habrán dicho por ahí, ustedes son protestantes. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que explicarlo y saber que el origen de esa palabra salió justamente cuando hubo una renovación allá por aquellos años, 200 años atrás, de la iglesia oficial, que un sacerdote leyendo la Biblia, esa que ustedes levantaron recién, alguno a lo mejor levantó el celular porque ahí tenemos varias versiones, esa Biblia hizo que en tiempo que la Biblia todavía no existía, como hoy cada uno tiene la posibilidad de tener su libro, de tener su Biblia propia con su nombre o dedicatoria, que es realmente un tesoro. Este monje estaba en un convento porque la mayor satisfacción de las familias de aquel entonces eran los padres los que le decían: vos tenés que ser abogado, vos tenés que ser monje, etcétera, etcétera. Y de esa forma se manejaba en aquel entonces, y un señor, Martín Lutero, que era de padres pudientes, vamos a decir, le posibilitaron entrar en un convento. Y él tenía en su corazón un deseo, porque de casualidad leyó un versículo de la Biblia, porque repito, eso era muy infrecuente, porque la Biblia se leía solamente en latín, así que los que tenían la posibilidad era un privilegio. Y a él le quedó en su mente cuando tenía 11 años un versículo de la Biblia y empezó a tener una inquietud, y él sabía que nacemos pecadores en este mundo y necesitamos liberar esa carga. Y él, con esa desesperación, dijo: yo voy a ir a un convento. Y en el convento él se flagelaba, se castigaba las espaldas hasta sangrarse, y estaba con 20 horas de confesión a otro sacerdote para tratar de liberarse de sus pecados. Y no podía. Dice que apenas terminaba la confesión tan larga y de tanto ayuno y tanta flagelación que se hacía, y procuraba estar bien con Dios, y parece que el diablo le decía: no, vos tenés todavía algo ahí, no es así. Esa inquietud tienen todas las personas, como en esta mañana estamos aquí. En algún momento ese vacío que teníamos acá adentro, el Señor llenó. Y yo quiero que nadie salga esta mañana sin tener la seguridad de no tener una religión.
Eso también vamos a aclarar ahora. Tener a Cristo en el corazón. Yo tengo muchos amigos católicos, otros ateos, otros qué sé yo, que tienen su filosofía. Y yo siempre les pregunto, dejemos de lado la denominación, el título, la filosofía. ¿Tenés a Cristo en el corazón? Y ahí empieza la pregunta. Y en esta mañana, repito, no quiero que nadie vuelva a su casa con esa duda, si seré salvo o no seré salvo. ¿Cómo me aseguro de que tengo la salvación de mi alma y que estoy perdonado? Felizmente no depende de nosotros, no depende de un pastor, no depende de un misionero, depende de escuchar la voz de Dios, como hizo Martín Lutero en aquel tiempo cuando empezó a leer la Biblia. Y Novak, que en el convento donde estaba se había anotado y estaba estudiando la teología, la filosofía, fue doctor en filosofía. Al final de su convento encontró una Biblia que estaba encadenada, porque las Biblias eran muy caras, así que las primeras que se imprimieron estaban con una cadena para que nadie se los lleve porque costaban muchísimo. Empezó a leer y encontró versículos que le fueron inquietando más, porque decía que a ver quién sabe qué es lo que dice Romanos, para ahorrarnos en la búsqueda. Seguramente ustedes saben de memoria, aunque nos lo dijeron ahora todos a la mañana. ¿Cómo dice, hermana? ¿Así es lo que dice? Este pobre hombre que se estaba desesperadamente lastimando para tratar de perdonarse sus pecados y no podía, encontró que la Biblia dice que la persona que cree en Cristo por la fe vivirá. Y ahí empezó a nacer lo que hoy nosotros llamamos la reforma luterana, la reforma protestante, pero realmente ustedes saben que hay muchas personas que estuvieron en esa forma en que Dios, después de tanto oscurantismo, que no se conocía la Biblia, no se conocía nada de lo que era prácticamente Dios, había solamente una cultura eclesiástica que se manejaba con mucha plata y la gente común no tenía ni siquiera posibilidad de conocer a Cristo como Salvador. Y eso fue lo que le enojó a Lutero. Se fue a Roma y encontró que los sacerdotes de la misa, no sé si hay alguno que fue católico o que es católico en esta mañana, ¿cuánto dura una misa? 1 hora, más o menos, ¿no es cierto? Ahora con el protocolo y con más razón. Dice que los sacerdotes, como cobraban la misa, en 10 minutos ya terminaban y decían, bueno, ya, mándenla a la casa a la gente. Fíjense a qué extremo se puede llegar cuando no está Dios en el corazón y hay solamente una estructura eclesiástica. Y eso puede pasar hoy. Por eso es que estamos recordando esta reforma que el domingo que viene en nuestra ciudad se va a celebrar a nivel de las congregaciones, no solo en Posada, sino en toda la provincia y en el país y en otros países también, porque esto cambió la historia de nuestra humanidad en muy poco tiempo, cosa que no lo hizo ni la política, ni la economía, ni muchas otras cosas, porque cuando Dios entra a trabajar a través de la Biblia, a través de la fe, cambia muchas cosas, que es lo que estamos orando hoy, para que cambien las cosas en nuestro país, cambien las cosas en nuestra provincia y para que podamos ver que Dios poderoso, como recién estábamos cantando, es realmente el que tiene autoridad. Lo que pasa es que el enemigo nos hace engañar y a través del bombardeo de televisión te dice, no, pero tantos murieron, el virus. ¿Se dan cuenta cómo es? Y de repente resulta que la Organización Mundial de la Salud dice, no hay que hacer tanta cuarentena. Y ahí se cayeron todos de espalda porque nosotros ya ¿cuántos días de cuarentena tenemos? Casi 6 meses o más. ¿Se dan cuenta ustedes cómo son las cosas de la humanidad, cómo nos manejan y cómo se manejan las cosas a nivel mundial? Y eso pasaba aproximadamente en aquel tiempo que había mucho analfabetismo, pero gracias a Dios que Él prepara las cosas y los que leen un poquito, y yo quiero que de esta tarde para adelante todos agarremos un libro de historia y leamos, porque esto es largo. Nos vamos a tocar apenas un poquitito y acá seguramente mi señora me va a hacer seña por la hora porque queremos tomar solamente un poco de historia y después vamos a aplicar. Muy bien. ¿Vieron que necesitamos ayuda? Esa reforma que hizo Lutero, él no tenía ganas de hacer una revolución contra nadie. Él le pesó mucho lo que él veía y él entendía que estaba mal. Entonces aparecieron las
famosas 95 tesis. Los que estudian saben lo que es una tesis. A ver si hay algún universitario por acá. ¿Qué es una tesis? A ver, los que están por rendir y están haciendo su tesis. ¿Hay alguno? No. Acá está una. ¿Hay otra vez? ¿Se callan nomás, eh? ¿Qué es una tesis? A ver, Aldana. Prontito, cortito. ¿Ahí resumen ustedes? Perfecto. Este doctor, Martín Lutero, él dijo, esto no tiene remedio, pero yo voy a protestar sobre esto, voy a argumentar, voy a poner esta tesis. Escribió en alemán, porque él era alemán, las 95 tesis que clavó en la puerta de esa universidad y esa iglesia donde él trabajaba. Y él dijo, esto es para que la gente que viene acá a esta iglesia lea y sepa lo que yo estoy pensando y lo que está pasando en este mundo en aquel momento. Y resulta que en ese momento se había inventado ya la imprenta. Ya empezaba a crecer de tal manera, a pesar de que había muchos analfabetos, la imprenta ya estaba funcionando. Y cuando leyeron en el cartel de las 95 tesis en la iglesia clavadas ahí en la puerta, empezaron a hacer copias, y de repente toda Alemania se enteró de lo que estaba pasando allí. Y por supuesto, ahí se armó una revolución tremenda. Pero quiero repetir algo que seguramente ustedes saben, porque yo le voy a poner en castellano porque no sé escribir en inglés. Habían antecedentes de Lutero, Martín, también el apellido es distinto. En alemán es Luther, pero Martín Lutero ya venía añadiendo cosas que él había escuchado de la Biblia. Y en Checoslovaquia, que es un país que a veces no lo conocemos, había un señor que se llamaba Juan Hus, que ya también buscando en la Biblia encontró que la persona puede ser salva por su fe. Entonces se contagiaron. En aquel tiempo era muy difícil la comunicación, no había el celular como tenemos ahora, así que las comunicaciones eran bastante lentas, pero avanzaban y había una forma de gobierno totalmente distinta a la que conocemos hoy. Había reyes, había, en el caso de Alemania, personas que tenían su castillo, que eran señores feudales, que vendrían a ser como reyes chiquitos, que eran dueños de sus empleados, dueños de sus tierras, etcétera, etcétera. Y eso era la forma en que se manejaba Lutero en aquel tiempo. Y leyendo lo que hizo Juan Hus, le llamó mucho la atención que se aferraba a la Biblia, a la palabra de Dios que se conocía en latín, y Juan Hus lo había traducido al idioma local, que era prohibido. La Biblia solamente tenía que leer los sacerdotes y en latín. El que no sabía latín no podía entender nada. Eso fue el inicio entonces de la reforma de Martín Lutero. Con sus 95 tesis fue el colmo, porque allí ya se empezaron a mover más cosas. Él tuvo que ir a Roma, tuvo que ir a declarar por qué tenía esas ideas. Era un revolucionario, un rebelde, etcétera. El Papa le excomulgó, por supuesto, y le estaban por matar, porque antes no eran muchas vueltas para cortarle la cabeza. Entonces Lutero, por tener esas ideas, tenía que ser decapitado, y ya le tenían preparado, igual que el apóstol Pablo cuando estaba preso en aquel momento, cuando le iban a mandar a Roma. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? No vamos a tocar eso hoy, pero quiero que al volver a casa ustedes investiguen, lean, pregunten. Están los pastores para hacer consultas si necesitan. El martes acá vamos a seguir con esto, para que sepamos bien cómo es la historia de la iglesia cristiana. Y allí Martín Lutero, cuando fue amenazado de muerte, uno de estos señores feudales le secuestra en su viaje y lo esconde en su castillo por 4 o 5 años. Todos creyeron que lo habían matado. Desapareció Lutero, terminó el problema. Lutero se puso a traducir la Biblia que estaba en latín, que era la que él conocía, que fue traducida primeramente por San Jerónimo, porque él era del convento de los Jerónimos, se llaman los que siguen a San Jerónimo. Y esa Biblia que se fue traducida al alemán popular, sería el que conversaban todos los días, se dedicó
a traducir palabra por palabra. Dice que esa Biblia está ahora en un museo, como él subrayaba y traducía al alemán, y allí se pudo publicar la Biblia en el idioma popular. Y Lutero, yo creo que el Señor le guió, le preparó, le capacitó para ser un hombre muy culto, pero también inteligente, como yo pienso que en esta mañana el Señor nos está dando sabiduría para que lo que vamos a hablar después de esta historia, volvamos a casa con una nueva idea de cómo debe ser la iglesia hoy en la reforma del 2020. Para comenzar ya el 21, porque estamos también en una reforma. Y resulta que Lutero, al traducir la Biblia, se imprime la Biblia y empieza a circular, y lo puso en himnos populares. Ustedes saben que los alemanes, no sé si a ustedes les gusta la música alemana, acá en Misiones hay muchísimo, porque vienen de Brasil, vienen de por acá. Esa música popular la puso con himnos. Entonces la gente que no leía, escuchaba y le gustaba el chamamé y aprendía la Biblia. Y ustedes saben que la Biblia, de la forma que sea, cuando llega a tu corazón te cambia. Estuvimos el trío Mar del Plata en el Ruiz de Montoya, y invité a muchos amigos que no querían saber nada de ir a la iglesia. Se fueron allá a escuchar al trío. A través de los chamamés, de las zambas, de la música popular, varias personas aceptaron a Cristo porque entendieron el mensaje que el Señor inspira a aquellos que aman al Señor y ponen en letra la Escritura. Toca los corazones, no solamente la letra escrita, como decimos, fría. De muchas formas el Señor hoy seguramente estará tocando los corazones de las personas por internet, por YouTube, por todas las formas que hoy tenemos para comunicarnos. Dios lo utiliza para comunicarse con nosotros, y es por eso que Lutero tuvo un éxito grande, porque se popularizó la Biblia con la base de estos previos que eran Juan Hus, y hay otro que no voy a poner apellido, que era inglés, que también estaba en Inglaterra antes que Lutero. Y como había una pelea entre Inglaterra y el Vaticano, resulta que era prohibido leer la Biblia en el idioma popular, y el señor Wycliffe, que era un judío de origen, pero que estaba en Inglaterra y era un hombre muy culto, tradujo con la ayuda del rey de entonces, creo que era Carlos V, si no me equivoco, VI, la Biblia del latín al inglés. La famosa Biblia de King James. En lo que les gusta estudiar el idioma inglés saben que esa Biblia hasta hoy se sigue utilizando, porque fue una versión muy linda del original porque acá hay una pelea. Hay tantas traducciones que a veces decimos, ¿cuál es la mejor? El Señor te va a alumbrar para que uses la mejor que quieras. Yo vendía Biblias mucho tiempo, y vino un gitano a mi casa y dice, che, ¿tenés una Biblia? Y yo sé que ellos no tienen mucho estudio. Le ofrecí la Dios habla hoy. Les gustó cualquier cantidad porque tiene un idioma sencillo que ellos podían entender, a pesar de no tener mucha escuela. Pero me dice, che, ¿qué son esos dibujitos que tiene? ¿Esos son santos? No, le dije, esos son ilustraciones de lo que la Biblia dice. Preguntale a tu pastor. Compraron un montón de Biblias y seguramente el Señor está bendiciendo sus vidas, como hoy bendice a los que tienen en su celular, los que tienen un folleto, los que tienen en su idioma. Hasta nuestros aborígenes de acá de Misiones ya tienen preparados partes de la Biblia en su idioma que puedan entender, porque ustedes saben que el guaraní tiene muchas variantes. Ya hay en versión paraguaya, en otras versiones, y muchos están trabajando, que se llaman justamente el que yo no puedo escribir acá, que es algo así como Wycliffe, algo así se llama. Es una asociación que se dedica a traducir la Biblia en muchos idiomas, y en nuestra provincia tenemos un hermano que estuvo en el Amazonas traduciendo, no solo traduciendo, porque estos hermanos hay idiomas que no tienen vocabulario, ¿así se dice, Laura? O escritura. Entonces tienen que hacerle un alfabeto, tienen que enseñarle todo esto y buscar para que ellos puedan tener una lectura de su propio idioma. Y gracias a Dios siguen trabajando con esto, siguen haciendo llegar la Biblia. Por eso vamos a leer un versículo, porque si no vamos a decir de qué estás hablando. Vamos a buscar en nuestra Biblia algunos versículos para confirmar por qué Lutero insistía tanto el 31 de octubre de 1517 con esas 95 tesis, y también estuvo Calvino en Francia, porque él era francés, estuvo refugiado en Suiza. Enrique VIII fuera en Inglaterra el que hizo traducir la Biblia a su idioma de Inglaterra, y en el Concilio de Trento
comenzó el gran problema con Lutero y toda esta gente, porque eran todos, le pusieron un nombre. ¿Quién se acuerda qué nombre le pusieron a los que no eran católicos? Herejes, así nomás, herejes. Merecían la muerte y murieron muchísimos. Es tremendo. Lean la historia de esa parte de la persecución que hubo después cuando se inició la reforma, porque habían dos extremos. Estaban los que se convirtieron al Señor Jesucristo mediante la lectura de la Biblia y de repente dijeron: ¿y por qué nuestro patrón tiene tantas tierras y no usa? Vamos a hacer ocupa, así como allá por Guernica. Y ahí comenzó el problema. Entonces Lutero dijo: esto no es para la política, no es para esto. Tenemos que ser justos, tenemos que ser razonables, no vamos a ponernos en guerra por esto. Ustedes se imaginan lo que está pasando en Buenos Aires tremendamente y en el sur, apoderándose de tierras que tienen dueño. Y aquí empieza y va a seguir los problemas. Eso pasaba también en el tiempo de Lutero, pero gracias a Dios, Lutero y otros dijeron: no, esto vamos a manejarlo. Y yo creo que Dios intervino para que, a pesar de que hubieron muchas guerras, ¿ustedes saben por qué se enojó Lutero también? Resulta que el Vaticano estaba terminando de construir el Vaticano, necesitaba plata para las guerras de los cruzados. Todo eso influía para que de algún lado se recaude, y se recaudó muchísimo. Lastimosamente, esa recaudación no fue solamente para las edificaciones hermosas que hay en el Vaticano, sino para beneficio del clero. Entonces eso fue lo que le enojó a Lutero, y yo creo que hoy también hay un problema entre el clero y lo que llaman el laicado. Nosotros seríamos el laicado, los que no tenemos preparación teocrática o teológica, pero qué bueno es que Dios, cuando mandó a su Hijo a vivir en este mundo como nosotros, Él no vino a hablar de religión, Él no vino a hablar de política, Él vino a limpiar nuestros corazones y a darnos vida eterna. Por eso en esta mañana estamos repitiendo un poco de esta historia que ustedes en sus casas van a leer, tienen en internet, tienen libros seguramente, tienen mucho material para enterarse bien qué es lo que pasó en detalle en esos tiempos y cómo la Biblia llegó a nuestras manos. Porque lo que escribió Martín Lutero y nosotros seguramente vamos a enfatizar esta mañana es lo que ustedes ya habrán escuchado. Hay 5 palabras que empiezan así en latín: sola. Sola fide. Sola escritura. Yo le voy a poner en castellano porque no sé nada de latín. Escritura, que es lo que en esta mañana vamos a enfatizar. Sola escritura. ¿Qué nos defiende? ¿Qué nos sostiene? ¿Qué es lo que hoy como iglesia en el siglo XXI nos mantiene como una iglesia del Señor? Es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Por eso Lutero se dio cuenta de que no había política, ni teología, ni ningún otro tipo de movimiento filosófico que podía defender lo que Dios quería fundar cuando vino el Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo a esta tierra y le dijo al apóstol Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que somos nosotros en esta mañana, todos los que tienen a Cristo en su corazón. No importa la edad que tengan, no importa cuánto tiempo hayan aceptado a Cristo en su corazón, si lo tienen acá, son parte de la iglesia de Dios Altísimo y tienen la seguridad de la vida eterna. Eso es lo fundamental. Después todo lo demás, si uno grita más que otro aplaude, otro salta, eso ya es secundario. Lo primero, y es lo que se dio cuenta Lutero, es tener la seguridad de la salvación y la paz que esto le da a la persona. Él vivía en tiempos muy tumultuosos. Le amenazaban de muerte, le sacaron todos sus bienes, le hicieron un montón de cosas que tuvo que sufrir en vida, igual que otros que sirvieron al Señor después de ese tiempo. Igual lo que va a pasar hoy de aquí en adelante. Yo no sé si ustedes se enteraron, en tiempo de cuarentena se están firmando leyes que van totalmente en contra de la Sagrada Escritura. Si Lutero se levanta hoy, haría exactamente lo mismo. No sé si pondría 95 tesis o mucho más. No hace falta que lo repita, ustedes están conociendo lo que sale todos los días. Los docentes saben toda la currícula que hay
para poner en la mente de los niños desde el jardín de infantes. Ya no hay más nena varón, nada más de guardapolvo celeste y rosado, baño solamente uno para todos, como en la casa. La mente de los chicos bombardeado, a los 5 años podés cambiar de sexo gratuitamente. Podés ir al hospital y cambiarte de órgano sexual. Todo esto está andando y de repente termina la cuarentena y vamos a encontrar con los ojos así, pero ¿y de cuándo se inventó esto? ¿De dónde salió? Señor, es ley. Un pastor estos días estaba cambiando su estatuto porque quieren imponer la homosexualidad en la iglesia, cosa que está en contra de la palabra de Dios. Y le dijo al abogado: mire, yo quiero este estatuto para mi iglesia. Le dijo: pastor, muy linda su propuesta, pero está todo en contra de la ley. Como no conocemos los detalles de la ley, no nos damos cuenta de que hay un montón de cosas que si yo estoy predicando contra el homosexualismo, yo estoy condenado porque la ley. ¿Se dan cuenta cómo está la cosa? Y cada vez esto va empeorando. Y cuando nos demos cuenta, esos chicos que van a la escuela, cuando empiecen, como dijo recién el hermano Morínigo, cuando normalicemos el año que viene, vamos a encontrarnos con muchas novedades en la currícula, en la enseñanza, y hasta hoy le están mandando por los trabajos de internet algunas cositas que si ustedes no están alertas se van a dar cuenta cómo viene la mano. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué estoy hablando de esto? Si estoy hablando de Lutero, porque hermanos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Y vamos a leer dónde dice eso, porque Lutero aprendió de la Biblia y nosotros también. Vamos a ver qué dice Isaías 48. Muy bien, yo creo que estos versículos conocemos de memoria, pero es justamente allí donde estamos fundamentados como iglesia, como creyentes en Cristo. No tenemos que salir de ahí para tener la seguridad de que estamos sobre la roca firme, porque si no, cualquiera de estos movimientos que están circulando hoy día nos van a mover el piso. Van a decir: no, pero eso te enseñaron en la iglesia, esos son fanáticos, ellos son extremistas. Hermanos, eso pasaba en el tiempo de Lutero y él se dio cuenta de que la Biblia fue dejada de lado para poner tradiciones, para poner muchas cosas que hoy también se están poniendo, además de la palabra de Dios. Y por eso decía yo que estamos ahora, la parte que viene, la aplicación a nuestros días. Resulta ser que ahora tenemos prohibido reunirnos una cantidad determinada de personas de acuerdo a la superficie. El casino está abierto sin ningún problema. Como dijo recién el pastor, ¿cuántos se fueron a Buenos Aires sin mucha protección? Total, el virus parece que está solamente en algún lugar, no en todas partes, como nos están diciendo. Y así vemos cómo hay cualquier cantidad de ideas raras, no importa lo que va a pasar, total, si se contagian, bueno, seguramente habrá que atenderles. Toda esta cuestión nos hace pensar ahora que tenemos que fundamentarnos bien en la palabra de Dios. Leerla no como una lectura, a veces tenemos la costumbre de poner en la pantalla ya un versículo muy lindo y a lo mejor sobre ese versículo damos una enseñanza de 1 hora o de 45 minutos, pero lo conveniente es hacer lo que hizo Lutero, leerlo con detenimiento, leerlo con tranquilidad y, como se dice, masticar lo que estamos leyendo. Si no entendemos en una traducción, busquemos otra que aclare mejor el término, porque nuestro vocabulario, ustedes saben, lamentablemente está cada vez más pobre. Estuve escuchando estos días que una persona que tiene cierta ilustración y que trabaja en los medios tiene más o menos 3.000, un vocabulario de 3.000 palabras para expresarse. Y uno se da cuenta que no repite cualquier cosa cada rato. Tiene fundamento para manejar el idioma. Lamentablemente con el uso del celular ahora solamente 300 palabras solamente se utilizan frecuentemente. Por eso ustedes cuando le ponen un micrófono a una persona ven y sí, y nada, no tienen argumentos, no tienen palabras para expresarse correctamente, y eso va pasando. Entonces con la Biblia no queremos que pase esto. Vamos a buscarnos la forma de que el Señor siga hablándonos en la forma en que podemos entender, porque tenemos que reconocer, no sé Laura qué pasará con los chicos que hoy en todo este año no pudieron aprender a leer correctamente, ¿no es cierto? Van a tener problemas. Así que tenemos que tener en cuenta eso también. Cuando la iglesia comenzaba acá en Posadas, la mayoría hablaba solo guaraní, brasilero, alemán,
y muy poco castellano. Eso acabo de leer en una historia que salió en el diario Territorio de ayer, como era acá en 1800 cuando era trinchera de San José. Y la iglesia nuestra empezó en ese tiempo, cuando los hermanos que venían de Europa trajeron el evangelio desde Inglaterra con un mal castellano para enseñarnos la palabra de Dios. Los hermanos que vinieron, los alemán brasileiros de Brasil, vinieron a refugiarse en misiones, nos trajeron el evangelio mezcladito con su idioma. Los hermanos que venían de Paraguay hablando en guaraní solamente, todo eso. Hoy tenemos el privilegio y agradecer al Señor que tenemos en nuestro idioma, en la forma que mejor podamos entender desde el más chico hasta el más grande la palabra de Dios. Por eso es el trabajo de los maestros de la escuela dominical. Ayudemos a estos hermanos que procuran transmitir de la mejor forma posible lo que estamos aprendiendo en esta mañana nosotros y siendo beneficiados porque el Señor nos dio luz, nos dio entendimiento y vamos a ver algo más todavía. No sé si cómo andamos con hora, pero yo quería leer con ustedes Proverbios 2, 1 a 6 y vamos a leer en dos traducciones. El que tiene la revisión 60, le voy a agradecer que lea en voz alta. Proverbios 2, 1 al 6. ¿Quién se anima por allá? Hermano Leite, por favor. ¿Vos tenés revisión 60? ¿Querés venir al micrófono? Así te escuchan todos. Porque estos versículos, fíjense qué hermosos que son. Yo quiero regalarles para el Día de la Madre, Día de la Lealtad, Día de no sé qué más. Proverbios 2, del 1 al 6. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gracias, hermano. ¿Quién tiene la versión Dios habla hoy o la versión popular o la NBI o la que tengan? ¿Quién se anima? ¿Alguien? ¿Te animás? ¿Cuál es la tuya? Venga para acá, que así te animás. De 1 a 6. Fíjense cómo tiene el mismo pensamiento, pero algunas palabras diferentes. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. ¿Qué le pareció? ¿No es un regalo para nosotros hoy día poder tener un tesoro en la mano? ¿Quién no quisiera tener bastante en la tarjeta de crédito, no es cierto? Y acá dice, si vos buscás, ambicionás, deseás, el Señor te da un regalo que no siempre apreciamos. No quise contar nada tétrico hoy, pero estas personas que tradujeron la Biblia al idioma local, varios de ellos murieron en la hoguera. Le ataron en un palito y le metieron fuego. Le dijeron, si negás tu fe, te salvás. Decidieron servir al Señor a pesar de la hoguera y así murieron. Y muchos otros. Alguien habrá escuchado de la noche de San Bartolomé en Francia, justamente persiguiendo a los herejes. Hubo una matanza tremenda que quedó para la historia, pero que a veces pasamos por alto, total. ¿Qué pasó? Si alguno murió, bueno. Los misioneros que vinieron a la zona nuestra de Sudamérica, que vinieron de Inglaterra, traían Biblias de tapa de cuero muy bien impresas ya en castellano, gracias al Señor, y regalaban a la gente para que lo lean, y el sacerdote y el comisario decían, quemen esas Biblias. El cura dijo que es prohibido leer. Me consta, en Paraguay, mi suegro me contó, después de la guerra del Chaco, ocurría eso porque ellos eran los jefes del pueblo, mucha gente ignorante, y una cantidad más grande que esta que tenemos esta mañana, le llevaron 5 kilómetros caminando con criaturas y todo a la comisaría del pueblo porque estaban reunidos bajo un mango en la chacra. Entonces se levantó un hermano que es futbolista, que conocimos acá en Posadas, vino después a Misiones y le dijo, señor comisario, la Biblia dice
que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y como mi suegro recién había vuelto de la guerra del Chaco, era muy respetado en ese tiempo, y le dijo: señor comisario, por favor, despida a toda esta gente que injustamente trajeron hasta aquí. Él era inconverso todavía, no tenía al Señor en su corazón. ¿Se imaginan ustedes cuántas cosas cerca nuestra han ocurrido persiguiendo la palabra de Dios? Hoy todos pueden tener su Biblia. Hoy todos, hasta el momento, podemos disfrutar de la lectura de la palabra de Dios. Se leyó en la Plaza 9 de Julio 48 horas seguidas. Y yo creo que alguien habrá escuchado la palabra de Dios que anteriormente no haya hecho. Porque a veces ocurre que de repente yo conocía la Biblia en la escuela dominical, pero me olvidé, lo tengo guardado, y de repente un versículo, una canción, un abrazo me hace acordar de que yo soy hijo de Dios, que el Señor me busca, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Y ahí comienza la obra que pasó en Lutero, en los antecesores a él, los que vinieron después, los que nos trajeron el Evangelio viniendo de sus países, siendo ingenieros, doctores, profesionales, dejando su oficio para venir a traernos el Evangelio y hacernos entender. Ese local de la calle Buenos Aires 33 es una reliquia, es la donación de una congregación que no conocemos porque murió su hijo acá en Posadas, en La Choza, asesinado, y como allá no se regalan flores como acostumbramos nosotros, hicieron una donación para que ese local fuera construido como el primer testimonio en la provincia de Misiones, un local evangélico. Anteriormente se reunían en las casas, en las calles, por donde podían, no había un local. Ese fue el primero, inaugurado en 1934. Así que fíjense cómo el Señor nos ama, cómo el Señor se acuerda de nosotros, y hoy podemos dar gracias a Dios que desde Misiones hay personas que van a salir a predicar el Evangelio a Europa, a Estados Unidos, al África, a donde sea. Fíjense cómo el Señor es fiel y cómo su palabra es el único pasaporte que estamos usando para todos los lugares. Porque a veces dicen: no, pues yo soy de tal denominación. Y entonces ahí controlamos. ¿Y qué dices de tal cosa? ¿Qué dices del Señor Jesucristo? ¿Qué dices de la salvación por fe? Sí tiene algunas diferencias, pero es nuestro hermano si tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Ustedes sabían que esa es la clave? Si en esta mañana alguien te pregunta: ¿cómo sabes que sos cristiano? Y bueno, no, pero yo soy de la neotestamentaria. Allá cuando vayamos, el Señor nos va a andar preguntando: a ver, documento, DNI, si tenés contra el virus. Y lo primero que va a preguntar es: ¿tenés el Espíritu Santo en tu corazón? Porque esa va a ser la clave. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia en las nubes, va a sonar una trompeta que solamente los que tienen el Espíritu Santo van a ir. Acá el pastor Ramos está predicando justamente. ¿Estás preparado? Porque no sabemos si viene esta tarde, mañana, esta noche. Algunos ya pusieron fecha. Carlitos Engel suele decir: sí, dentro de 50 años. Él tiene 50. Es un chiste, no sabemos. Esta puede ser la última predicación. Y ojalá que sea, porque la forma que estamos viviendo, realmente pedimos socorro al Señor. Creo que cuando Lutero empezó a hablar de reforma, de cambiar las cosas, de volver a la palabra de Dios, muchas cosas pasaron porque las autoridades se dieron cuenta de que estaban equivocadas y necesitaban a Cristo como Salvador, desde el más empinado de los gobernantes hasta el último esclavo, porque recuerden que en ese tiempo todavía había mucha esclavitud. Y yo creo que hoy tenemos que volver a casa, hermanos, como predicadores. Se terminó que no, el pastor tiene que predicar, no el diácono, no el misionero. Por eso yo hablé de la reforma de ahora. Reformar la forma de que estábamos acostumbrados. Tal vez nos van a prohibir algún día decir: no, solamente vienen 3 personas. Hay iglesias que no pueden abrir porque tienen un local chico. Van a venir con otras cosas. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí en esta mañana, tenemos que ser predicadores en nuestra casa, en nuestro barrio, en el lugar donde el Señor nos pone. Los que son docentes tienen una gran bendición de predicar a sus alumnos, de hablarles del Señor a sus alumnos. Y yo creo que eso Laura debe tener experiencia, y otros hermanos que son docentes, que a veces hacemos más de predicadores que de docentes, porque vemos la necesidad de la persona y no podemos decir: que se arregle el pastor, que se arregle su iglesia. Y ese tiempo estamos viviendo ahora. Esa reforma hay. No dependamos ya de venir el domingo a escuchar la predicación aquí, sino en casa al volver. ¿Qué predicaron hoy? Parte de historia, parte de lo que tenemos que hacer nosotros.
¿Tenemos el Espíritu Santo? Si no tengo mucha instrucción, no importa, el Señor te va a capacitar. Ahí en Proverbios vamos a llevar de regalo capítulo 2, 1 al 6, que el Señor dice, así como buscas la plata, como buscas el tesoro, busca la palabra de Dios que te va a dar sabiduría, te va a dar conocimiento. Y ustedes saben que en la televisión últimamente la mayoría de las personas que están pensando bien, incluyendo el erudito Manes, que es un especialista en neurocerebral, dijo que el futuro está no en la industria, ni en el comercio, ni nada, sino ¿en qué? En el intelecto, la capacitación. Por eso procuramos que nuestros jóvenes se capaciten, que tengan una buena capacitación como tuvo Lutero, para ser más útiles, porque mañana no le van a decir, yo tengo 6º grado. Ni siquiera la Fuerza Armada, ¿no es cierto?, no aceptan más con 6º grado, ahora tiene que ser secundario y si es posible universidad. Hermanos, que el Señor nos ayude, que al volver a casa tengamos una reforma de nuestra forma de pensar, no depender solamente de los otros, sino que lo que el Señor puso en mi corazón, tengo una Biblia en la mano, puedo compartir lo que aprendí, lo que escuché, lo que sé, para que la persona que está cerca mía no tenga que venir hasta aquí a pedir socorro. Allí en el lugar tenemos que ser como el paramédico, ya ponerle una venda, ya calmar su dolor, y después va a venir a tener esta comunicación que tenemos esta mañana con gran alegría, porque es importante la intercomunicación, la comunión de la iglesia, porque el Señor para eso vino. Dijo, edificaré mi iglesia. Esa iglesia del Señor, Él está edificando y cada uno somos un ladrillito que el Señor puso en su lugar para ser de bendición y para que Él sea glorificado a través nuestro. Que el Señor nos bendiga y podamos seguir meditando en lo que aprendimos esta mañana.